Prosigue el diario de Robert Walton, 26 de agosto de 1700 y tantos. Ahora que conoces ya tan insólita y horrible historia, ¿no sientes, Margaret, que como a mí, la sangre se te hiela en las venas? Algunas veces el sufrimiento abatía al desdichado y le forzaba a interrumpir su narración. En otras ocasiones sus palabras surgían con dificultad y tenía la voz rota por la emoción y por una angustia enloquecedora. Con frecuencia sus bellos ojos, tan expresivos, brillaban indignados, pero en distintas ocasiones estaban llenos también de la más infinita tristeza. A veces dominaba sus sentimientos y sus palabras, relatando las mayores atrocidades con voz apacible, sin demostrar la menor excitación. Pero súbitamente, como un volcán que hace erupción, su cólera estallaba. Su rostro se enrojecía debido a la intensidad del furor y cubría de insultos a su verdugo. Debo informarte que su relato me parece coherente y que lo considero auténtico. Te advertiré además que las cartas de Félix y de Safi que me ha mostrado y el paso de la monstruosa criatura cerca de nuestro navío han logrado convencerme de la veracidad de su historia mucho mejor que la más persuasiva de sus afirmaciones. El monstruo es real, estoy seguro. No puedo ya dudarlo, y no obstante, el asombro y la admiración ante la gesta de Frankenstein me dominan. He tratado varias veces de que me dijera cómo había logrado conferir la vida a su criatura, pero en lo que respecta a este asunto, permanece inconmovible. ¿Se ha vuelto usted loco, amigo mío?, me dijo. ¿De qué iba a servirle el que le diera satisfacción a su curiosidad? ¿Acaso desea crear también un ser diabólico que se convierta en su enemigo y de todo el mundo? No, no insista. Que mis torturas le sirvan de lección. No quiera que caiga sobre su cabeza tales sufrimientos. Se había percatado de que desde el comienzo de su relato yo había tomado notas mientras le escuchaba. Me rogó que se las enseñara y con su propia mano hizo algunas correcciones encaminadas a conseguir que los diálogos mantenidos con su engendro tuvieran una mayor vida y autenticidad. Puesto que ha anotado usted mi historia, me dijo, no deseo que pase a la posteridad en forma que desvirtúe los hechos. Una semana entera transcurrió mientras me contaba su historia, mucho más insólita que todo cuanto pueda concebir la imaginación. En verdad, Frankenstein me ha seducido tanto por su relato como por su noble y dulce carácter. Desearía aliviar su terrible tristeza, pero no puedo aconsejar a alguien tan infeliz, tan completamente desesperado, para que vuelva a encontrar sabor a la existencia. No, ciertamente la única alegría que podrá gozar todavía es la que experimente preparando su pobre alma doliente para el eterno descanso que da la muerte. Disfruta, no obstante, del relativo consuelo que le proporcionan la soledad y el delirio. Cuando habla con los seres que le fueron queridos, obtiene de esa comunicación espiritual un cierto alivio para sus penas, así como una incitación a la venganza. Cree a pie juntillas que, lejos de ser fantasmas provocados por su fiebre, son realmente espíritus que vienen a visitarle desde el más allá. Esta sincera convicción confiere a sus delirios una solemnidad que los hace más interesantes todavía y que me impresiona tanto como si fueran producto de la más indiscutible realidad. Nuestras conversaciones no se limitan tan solo a su historia y a la de sus sufrimientos. Da muestras de una extensa cultura, en especial literaria, y de una inteligencia despierta y muy comprensiva. Su elocuencia cautiva y convence hasta el punto de que me es imposible escucharle cuando narra un episodio patético o cuando surgen de sus labios las emociones provocadas por la piedad y el amor, sin que los ojos se me arrasen de lágrimas.
Qué magnífico hombre debió ser en los tiempos de su felicidad para mostrar tan sobrehumana nobleza en la desgracia. Tiene perfecto conocimiento de su real valía, y ello no consigue más que resaltar la magnitud de su caída. En mi juventud, dijo cierto día, me creía destinado a llevar a cabo grandes cosas. Mi naturaleza es en extremo sensible, pero poseía entonces una gran serenidad de juicio, lo que al parecer me auguraba espléndidos triunfos. El convencimiento de mi valía me ha sostenido en las situaciones en que otros se hubiesen dejado vencer, pues consideraba un crimen malgastar en vanas lamentaciones un cerebro que podía ser de mucha utilidad a mis semejantes. Cuando recordaba lo que había conseguido, nada menos que la creación de un ser sensible y racional, me convencía de que mi lugar no estaba entre la ingente muchedumbre de los inconstantes. Pero este convencimiento que me sostenía al principio de mi carrera, antes de que las desdichas cayeran sobre mí, me da ahora la medida de mi propia decadencia. Todas mis esperanzas y proyectos han sido aniquilados. Como el ángel que aspiraba al poder supremo, he sido arrojado a las llamas de un infierno eterno. Tenía la imaginación muy viva y, a pesar de ello, una gran capacidad de concentración y de análisis. Gracias a la unión de estas dos cualidades, pude concebir y llevar a cabo mi idea, la creación artificial de un ser humano. Incluso ahora no puedo dejar de sentir cierto entusiasmo cuando recuerdo los sueños en que me sumía cuando mi obra no estaba todavía terminada. Exultaba a veces de júbilo ante el espectáculo de mi poder y otras me estremecía al pensar en sus posibles consecuencias. Volaba con la imaginación hacia las más altas esferas. Desde la niñez había concebido las mayores esperanzas y ambiciones. ¡Ay, amigo mío, qué bajo he caído! Si hubiera podido verme usted en otro tiempo, le sería ahora imposible reconocerme. Desconocía casi por completo lo que era el desaliento y parecía estar destinado a un brillante porvenir. Sin embargo, mi decadencia es irreversible. ¡Ay, querida hermana Margaret! ¿Perderé a tan admirable compañero? He deseado durante tanto tiempo encontrar a alguien que se le pareciera, alguien que me apreciara y simpatizara conmigo, y cuando le he hallado, cuando en estos mares remotos encuentro al amigo de mi corazón, temo que solo me sirva para conocer su valía y verlo, luego, expirar. Desearía devolverle sus deseos de vivir, pero no quiere ni hablar de ello. Le agradezco, Walton, me dijo un día, la buena disposición que demuestra para con alguien tan mísero como yo. Usted me habla de nuevos afectos, de nuevos amores, pero ¿cómo podrían reemplazar a los que ya he perdido? ¿Qué otro hombre podría ocupar en mi corazón el lugar de Clerval? ¿Qué mujer podría reemplazar a Elizabeth? Aunque el amor que sintamos por ellos no se vea reforzado por su calidad humana, los compañeros de la niñez tienen sobre nuestra alma una influencia que no puede suplir ningún amigo conocido con posterioridad. Saben de nuestras primeras inclinaciones, que pese a modificarse más tarde, no se borran jamás de nuestro espíritu, y pueden, gracias a ello, juzgar mejor nuestros actos y ver con mayor claridad la honestidad de sus motivos. Un hermano no podrá jamás sospechar que el otro le engaña si esta inclinación no ha despertado en él desde edad muy temprana, mientras que un amigo, pese a que su afecto sea muy intenso, puede experimentar, incluso a su pesar, cierta desconfianza. Los compañeros que he tenido la fortuna de encontrarme eran queridos no solo por hábito, parentesco o estrecho contacto, sino también por sus cualidades personales. Vaya a donde vaya, siempre conservaré en la memoria la imagen de Elizabeth, las amistosas palabras de Clerval. Ambos han muerto, y solo el deseo de vengarles puede, en mi horrenda soledad, incitarme a conservar la vida.
Si estuviera consagrado a un trabajo noble, lleno de posibilidades de favorecer a mis semejantes, podría, es cierto, seguir viviendo para llevarlo a cabo. Pero este no es mi caso. Debo perseguir a mi engendro para destruirle. Solo entonces habré cumplido mi misión sobre la tierra y podré morir en paz. «2 de septiembre. Querida hermana, te escribo mientras me amenaza un grave peligro e ignoro si tendré la fortuna de regresar a nuestra querida Inglaterra y ver de nuevo a quienes viven en ella. Estamos cercados por las montañas de hielo, que no nos permiten la salida y amenazan en todo instante con aplastar mi bajel como si se tratara de una débil cáscara de nuez. Los valientes a quienes convencí de que me acompañaran se vuelven a mí para que les saque de tan difícil trance, pero no puedo hacerlo. Nuestra situación es espantosa y pese a ello, no quiero perder ni la confianza ni el valor. Es horrible pensar que la vida de tantos hombres a mí confiados está amenazada por mi culpa. Si perecemos, solo mis temerarios proyectos serán los causantes de tanta muerte. ¿Y cuáles no serán tus sufrimientos? Si perecemos, nunca lo sabrás, y durante mucho tiempo aguardarás ansiosa mi regreso. Pasarán años, a lo largo de los cuales vivirás horribles periodos de desaliento, más terribles aún porque guardarás a pesar de todo en tu corazón un destello de esperanza. Querida hermana, llegar a ocasionarte tanta tristeza me sería todavía más doloroso que mi propia muerte. Pero tú tienes marido y hermosos hijos, debes ser feliz. Permite el cielo que siga siéndolo. Mi desdichado huésped me mira con la más afectuosa compasión. Trata de devolverme la esperanza y habla como si la existencia fuera para él algo de valor. Me recuerda cuántos navegantes se adentraron en estas regiones y tras pasar por circunstancias parecidas a esta, consiguieron regresar. Aún sin desearlo, sus palabras me hacen entrever una posibilidad de salvación. Incluso la tripulación es sensible a los efectos de su elocuencia. Basta con que los marineros escuchen su voz para que renazca en ellos la esperanza. Sabe despertar su energía y hacerles mirar los grandes bloques helados como si fueran montículos de arena que pueden barrer con solo desearlo. Pero, por desgracia, la mejoría de mi huésped fue tan transitoria como el valor que sabe despertar en mis hombres. Cada día que transcurre, las esperanzas frustradas les llena de nuevo pavor y temo que el miedo les obligue a amotinarse. «5 de septiembre. Acaba de producirse un acontecimiento singular, y aunque es muy probable que jamás recibas estas notas, no quiero dejar de relatarlo. Permanecemos todavía rodeados por los bloques de hielo, y el peligro de que nos aplasten es aún muy grande. Hace un frío intenso, y muchos de mis desgraciados compañeros han encontrado la muerte en estos inhóspitos parajes. La salud de Frankenstein empeora de día a día. La fiebre hace brillar constante y anormalmente sus ojos. Está agotado, y cuando lleva a cabo algún esfuerzo, cae luego en una apatía absoluta. Anoté hace unos días que temía la posibilidad de que se produjera un motín. Pues bien, esta mañana, mientras contemplaba apenado los lívidos rasgos de mi compañero, sus entornados ojos y sus inertes miembros, fui arrancado de mis tristes reflexiones por la presencia de algunos hombres que querían hablar conmigo. Les hice pasar a mi camarote, y el que actuaba de portavoz me comunicó que habían sido comisionados por la tripulación para rogarme algo que en justicia no podía negarles. Estamos cercados por el hielo, y es probable que no salgamos de esta. Sin embargo, mis hombres temían que en caso de que se dieran los témpanos, y por lo tanto quedara expedito el camino hacia el sur, yo sería lo bastante temerario como para querer continuar nuestro viaje, condenándolos así a nuevas penalidades.
Creían que tendríamos mucha suerte si lográsemos escapar de esta situación, y me pedían que les diera promesa formal de que, si el barco quedaba libre del hielo, pondríamos de inmediato proa al sur. Esta petición despertó mi cólera. No había perdido aún las esperanzas de que mi expedición fuera un éxito, y por ello no había considerado la posibilidad de un abandono en caso de que el deshielo del mar nos diera la ocasión de proseguir. Pero no tenía ningún derecho a rechazar su petición, y me disponía a responder cuando Frankenstein, que hasta entonces había permanecido en silencio, se levantó de pronto con los ojos centelleantes y las mejillas encendidas por un repentino rubor. Dirigiéndose a los parlamentarios dijo: ¿Qué significa esto? ¿Qué es lo que están exigiendo a su capitán? ¿Acaso ustedes abandonan tan fácilmente lo que les interesa? ¿No decían que esta iba a ser una expedición gloriosa? ¿Por qué lo decían? Sin duda, no porque pensaran que las aguas por las que navegan serían tan apacibles como las de los mares del sur, sino por el contrario, porque sabían que estaban llenas de peligros y horrores, porque a cada nueva dificultad su ánimo debía dar pruebas de coraje y entereza, porque la aventura estaba erizada de peligros e incluso podía amenazarlos de muerte. Por todo ello, esta expedición podía llamarse gloriosa. Por todo ello, esta empresa era honrosa. Estaban predestinados a que se consideraran como bienhechores de la humanidad, y sus nombres pasarían a la historia como los de hombres valientes que habían afrontado la muerte por honor y para beneficiar a sus semejantes. ¿Y qué pretenden ahora? Al primer peligro, o si les parece mejor, a la primera dificultad importante, su coraje se tambalea y desean retirarse, aceptando dejar tras de ustedes el recuerdo de que no fueron lo bastante valerosos para afrontar el frío y el riesgo. Aceptarán que digan de ustedes: temblaban de frío y se volvieron a casita para arroparse junto al hogar. En verdad, para ello no se precisa tanta preparación. Se hubieran podido ahorrar una travesía tan larga y evitar a su capitán la vergüenza de un fracaso, para acabar demostrando tan solo que son unos cobardes. Sean hombres, o mejor, sean superhombres. Permanezcan fieles a los objetivos que se han trazado. Aguanten los contratiempos con la dureza de las rocas. Este hielo, que según parece tanto miedo les causa, no está hecho del mismo material que su alma. Es vulnerable y no podrá vencerlos si ponen en la tarea todo su ardor. No retornen junto a los suyos con la frente marcada por el estigma de la vergüenza. Regresen como héroes que han combatido con valor y han triunfado, como hombres que ignoran lo que sea dar la espalda al enemigo. Su voz había resonado clara y vibrante, adaptándose perfectamente a los sentimientos que con tanta exaltación exponía. Sus ojos brillaban tan llenos de energía y heroísmo. Sus palabras habían sido tan elocuentes que era imposible escuchar con indiferencia su brillante parlamento. Mis hombres se miraron sin saber qué responder. Les rogué, a mi vez, que se retiraran para reflexionar sobre lo que mi amigo les había dicho. Prometí que no seguiríamos avanzando hacia el norte si esta era su decisión. Sin embargo, añadí, esperaba que tras haber considerado la cuestión, cambiarían de idea. Salieron y me volví hacia Frankenstein, pero había caído en tal abatimiento que parecía muerto. ¿Cómo terminará todo esto? Me formulo sin cesar esa pregunta. Prefiero la muerte a regresar cubierto de vergüenza sin haber podido alcanzar mis objetivos. Mas, este parece ser mi destino. Sin estar sostenidos por la idea de la gloria y el honor, mis hombres no serán capaces de soportar los sufrimientos que la expedición les tiene reservados.
7 de septiembre. La suerte está echada. He aceptado dar media vuelta si los hielos nos lo permiten. Todas mis esperanzas se han visto aniquiladas por culpa de la cobardía y la indecisión de mis hombres. Regresaré profundamente decepcionado y seguiré ignorando los secretos que esperaba descubrir. Necesitaría mucha más paciencia de la que poseo para soportar con tranquilidad esta jugarreta del destino. «12 de septiembre. Ya es cosa hecha. Regresamos a Inglaterra. Mis ansias de ser útil a mis semejantes y mis sueños de gloria se han evaporado, y para completar mi desdicha, he perdido a mi amigo. Voy a intentar, querida hermana, explicarte con detalle los tristes sucesos de estos últimos días. Y puesto que navegamos rumbo a Inglaterra, hacia ti, no quiero que el desaliento me domine. El día 9 de septiembre, escuchamos en la distancia fuertes crujidos que semejaban truenos, mientras el hielo comenzaba a ceder. Los témpanos se rompieron y gigantescos pedazos de hielo fueron lanzados en todas direcciones. Corríamos un gran peligro, pero, como por el momento no podíamos hacer otra cosa que permanecer quietos, dediqué toda mi atención a mi desdichado amigo, cuya salud había empeorado hasta el punto de que le era ya imposible levantarse de la cama. El hielo se rompió a nuestras espaldas y fue arrastrado con rapidez en dirección norte. Comenzó entonces a soplar una leve brisa del oeste, y el día 11 estaba por completo expedito el camino hacia el sur. Cuando la tripulación se dio cuenta de ello, todos comprendieron de inmediato que el regreso a sus respectivos hogares estaba prácticamente asegurado, y prorrumpieron en gritos de loca alegría. Frankenstein, que se había adormecido, despertó y me preguntó cuál era el motivo de aquel escándalo. «Mis hombres están celebrando su próximo regreso a Inglaterra», les respondí. «Es decir, que ha decidido usted dar media vuelta». «Muy a mi pesar, así es. No puedo negarme a lo que me piden. No tengo derecho alguno a llevarles hacia nuevos peligros contra su voluntad. Me veo forzado a regresar a Europa. Usted es muy dueño de hacerlo. Por mi parte, pienso quedarme. Puede, si así lo desea, renunciar a su objetivo, pero el mío ha sido fijado por el cielo, y no puedo abandonar mi deber. Estoy muy débil, es cierto, pero los espíritus que me ayudan en mi venganza me prestarán las fuerzas que necesito». Mientras pronunciaba aquellas palabras, intentó incorporarse en el lecho. Sin embargo, agotado por el esfuerzo, cayó de nuevo sobre la almohada y perdió el sentido. Transcurrió mucho tiempo antes de que volviera en sí, y a menudo me pareció que había muerto. Acabó, no obstante, por abrir los ojos. Su respiración era dificultosa y no podía hablar. El médico de a bordo le dio a beber un brebaje reconstituyente y me recomendó que le dejara descansar, diciéndome también que le quedaban muy pocas horas de vida. Hice acopio de una paciencia que me permitiera soportar esta nueva y cruel desgracia. Me mantuve sentado a la cabecera de su lecho. Tenía los ojos cerrados y al parecer dormía. Sin embargo, pronto me llamó con voz muy débil e indicándome por señas que me aproximara a él, me dijo: «Me abandonan las fuerzas en las que confiaba. Siento que al fin se acerca y es probable que él, mi enemigo, mi verdugo, esté todavía con vida. No piense usted, Walton, que en mis últimos instantes mi alma rebosa aún el odio y la sed de venganza que le manifesté días pasados. Creo, sin embargo, que estoy en mi derecho de desear la muerte de mi adversario. He meditado mucho sobre mis pasadas acciones y examinándolas atentamente, no he hallado en ellas nada reprensible. Creé, lleno de un loco entusiasmo, un ser racional completo y tenía ciertamente por ello
la obligación de velar por su felicidad y su confort en todo aquello que de mí dependiera. En verdad estaba obligado a ello, pero yo tenía para con los seres de mi misma especie un deber mucho mayor, un deber al que debían ser supeditados todos los demás, puesto que, de su cumplimiento, podía depender la futura tranquilidad de la especie humana. Impulsado por esta creencia, me negué, con toda razón, a crear una segunda versión de mi engendro, tan monstruosa como la primera. El diabólico ser ha dado pruebas de una perversidad y de un egoísmo muy superiores a los que jamás ha conocido el mundo. Asesinó a quienes me eran más queridos. Se consagró a la destrucción de inocentes criaturas, de seres llenos de sensibilidad, sabiduría y bondad, y nadie puede vaticinar cuándo se sentirá satisfecho su deseo de venganza. A pesar de que también él es desgraciado, su muerte se ha hecho imprescindible para evitar la desdicha de los demás. La labor destructora me correspondía, pero he fracasado. Impulsado por torpes y egoístas sentimientos, le supliqué que terminara la misión que no he podido realizar. Ahora se lo pido de nuevo, pero en nombre solo de la razón y la virtud. No puedo, sin embargo, pretender que abandone usted su patria y sus amigos. Si regresa a Inglaterra, no va a tener, posiblemente, la ocasión de encontrar al asesino. Pero dejo en sus manos la tarea de juzgar todo este asunto y determinar lo que deba hacerse, pues mi razón y mis pensamientos comienzan a turbarse ante la proximidad del fin. No me atrevo a pedirle lo que considero justo, pues es posible que, incluso ahora, me deje influir por la pasión. La idea de que el monstruo pueda seguir existiendo y se entregue de nuevo a sus espantosos crímenes me inquieta y horroriza. Y sin embargo, en este momento de liberación, soy feliz por primera vez desde hace muchos años. Los fantasmas de aquellos a quienes quise se acercan tendiéndome los brazos, dispuestos a recibirme. Adiós, Walton. Busque la felicidad y la paz. Evite la ambición, aun aquella que, aparentemente inofensiva, se dirige a la ciencia y a la gloria de los descubrimientos. Pero no tengo derecho a hablarle así. Es posible que, allí donde yo fracasé, otro logre alzarse con el triunfo. Mientras pronunciaba aquellas palabras, su voz iba desfalleciendo hasta que se extinguió del todo. Media hora más tarde intentó hablar de nuevo, pero no tuvo fuerzas para ello. Oprimió dulcemente mi mano y sus ojos se cerraron para siempre, mientras sus labios se abrían con una débil sonrisa. Ah, Margaret, ¿cómo hallar palabras que me permitan glosar la prematura muerte de este espíritu magnífico? ¿Qué podría hacer para explicarte mi profunda tristeza? Cuando consiga escribir, será ridículo e inadecuado. Las lágrimas abrazan mis mejillas y la pesadumbre me nubla los ojos. Pero navego rumbo a Inglaterra y encontraré a su lado el bálsamo que consolará mis penas. Me interrumpen. ¿Quién ha hecho este ruido? Son las 12 de la noche. La brisa sopla suavemente y los hombres de guardia no acostumbran provocar tal estrépito en el puente, al menos a tan altas horas de la noche. Pero he vuelto a escuchar algo extraño. Parece una voz de hombre, aunque suena mucho más ronca. Si no me equivoco, viene del camarote donde reposan los restos de Frankenstein. Es preciso que vaya a ver lo que sucede. Buenas noches, hermana mía. Cielo santo, qué horripilante escena acabo de vivir. Todavía me siento aterrorizado y me pregunto si tendré fuerzas para contártela. Mas es necesario que lo haga, pues de lo contrario, la historia que he ido anotando con tanta atención estaría incompleta al faltarle el colofón de este postrer e insólito episodio. Entré en el camarote donde yacen los despojos de mi infeliz y admirado amigo.
Una silueta indescriptible estaba inclinada sobre su ataúd. Era un hombre de gigantesca estatura y deforme constitución. Tenía agachada la cabeza y sus facciones desaparecían tras las sucias y largas mechas de su enmarañado pelo. Pero una de las manos, que se tendía hacia el cadáver, podía verse con toda claridad. Tenía la textura y el color de una momia. Cuando el repulsivo ser se dio cuenta de mi presencia, acalló sus gemidos y saltó hacia la ventana. Nunca había contemplado nada tan espantoso como su inmundo y repugnante rostro. Cerré sin darme cuenta los ojos y traté de recordar la actitud que había decidido tomar ante el destructor en caso de que éste hiciera su aparición. Le grité que no se moviera. Al oírme se detuvo. Me contempló sorprendido y se volvió, de nuevo, hacia el cadáver de su enemigo. Parecía haberme olvidado. Cada uno de sus actos, cada uno de sus gestos, revelaba el furor u otra pasión indomeñable. «También él ha sido mi víctima», gritó. «Con su muerte acaba la serie de mis crímenes. El horrendo drama ha finalizado. Frankenstein, hombre admirable, ¿de qué puede servirte que ahora implore tu perdón? Yo, que he destruido despiadadamente tu vida, arrebatándote a quienes más querías. Ahora estás aquí, sumido en el frío de la muerte, y no puedes ya contestarme». Parecía que el dolor le atormentaba. Mi primera intención fue la de cumplir el último deseo de mi amigo y acabar, por tanto, con el repelente individuo. Pero poco a poco, mi primera intención dejó paso a una cierta curiosidad y compasión. Me aproximé a la extraña criatura. No me atrevía a mirar su rostro, cuya bestial hediondez era ciertamente insoportable. Traté de dirigirle la palabra, pero los sonidos no conseguían salir de mi garganta. El monstruo continuaba haciéndose confusas y amargas recriminaciones. Logré por fin dominar mis sentimientos y, aprovechando un momento de silencio, le dije: «Tu arrepentimiento llega, en verdad, muy tarde. Si hubieras escuchado la voz de tu conciencia y atendido los remordimientos antes de que tu infame sed de venganza te empujara a los peores crímenes, Frankenstein, cuya muerte lamentas ahora, viviría aún». «¿Imagina usted», me respondió, «que yo no sufría a causa del dolor y de los remordimientos? Este hombre no ha podido sufrir mientras yo llevaba a cabo mis horribles acciones, la milésima parte de la angustia que a mí me atenazaba, mientras mi corazón era torturado por el arrepentimiento. ¿Cree acaso que los estertores del joven Clerval, cuando le estaba estrangulando, sonaron en mis oídos como una música deliciosa? Mi corazón fue creado para llenarse de amor y simpatía. Por ello, cuando me he visto impelido por la pena y el odio a deleitarme únicamente con la destrucción, no lo hice sin sufrir de una forma que usted jamás podrá imaginar. Tras la muerte de Clerval, regresé a Suiza con el corazón destrozado. Me apiadaba de Frankenstein y estaba aterrorizado por lo que había hecho. Me aborrecía a mí mismo. Pero cuando supe que él, el culpable de mi existencia, de mis atroces desdichas, se atrevía a intentar ser feliz, cuando supe que mientras yo sufría por su causa la soledad y la desesperación, él buscaba la satisfacción de sus sentimientos y pasiones, satisfacción que a mí me estaba vedada, la envidia y la indignación volvieron a despertar mis deseos de venganza. Recordé la amenaza que había proferido en la isla y me dispuse a cumplirla. Sabía que aquello iba a ocasionarme nuevos y terribles sufrimientos, pero yo no era dueño, sino esclavo de unas pasiones que me horrorizaban y a las que no podía resistir. Y cuando la muchacha murió, no, aquella vez no experimenté ningún remordimiento. Pude llevar a cabo aquel crimen prescindiendo de todo sentimiento,
ahogando cualquier escrúpulo para poder hundirme mejor en la desesperación. El mal se convirtió entonces para mí en el bien. Llegado a este extremo, ya no podía elegir. Arrastrado por la fuerza de los acontecimientos, me vi obligado a adaptar mi naturaleza al estado de ánimo que había elegido. Llegar a cumplir por entero mi diabólico proyecto fue para mí una pasión indomeñable. Y ahora me doy cuenta de que se ha apagado. Él será mi última víctima. Me había dejado conmover al comienzo por su desesperación, pero al recordar las palabras de Frankenstein referentes a su elocuencia y su poder de persuasión, al posar de nuevo mis ojos sobre el inanimado cuerpo de mi amigo, sentí cómo la cólera me dominaba. «Monstruo», le dije, «no es correcto que vengas ahora a lamentarte de la desolación que tú mismo has creado. Echaste una antorcha encendida sobre un grupo de casas, y cuando todo ha ardido ya, te sientas sobre las humeantes pavesas para llorar la destrucción que has causado. Hipócrita engendro, si aquel a quien pretendes llorar todavía existiese, seguiría siendo ahora la víctima perseguida por tu maldita venganza. No, no es piedad lo que sientes. Gimes solo porque aquel a quien creías tu presa ha escapado por fin a tu poder». «No, esto no es cierto», protestó el monstruo, «pero comprendo que interprete usted así mis actos. Puede creer que no tengo ninguna intención de despertar su simpatía. Jamás podré esperarla de hombre alguno. Cuando deseaba la comprensión humana, era porque quería compartir con los demás el amor, la virtud y los afectuosos sentimientos que mi corazón contenía. Pero muy pronto el impulso hacia el bien no fue más que un recuerdo, y la felicidad y el amor que tanto había deseado se convirtieron en amarga y odiosa desesperación. ¿A quién podía acudir ahora para que simpatizara conmigo? Estoy ya resignado a vivir en soledad, mientras perduren mis tormentos, y he aceptado que cuando muera, solo el horror y la repulsión acompañen mi recuerdo. Mi imaginación se complació tiempo atrás en ideas de virtud, fama y placer. Tiempo atrás yo esperaba, ingenuo de mí, hallar algunas criaturas que, ignorando mi fealdad y mi inmundo aspecto, me amaran por las excelentes virtudes que mi corazón atesoraba, y que solo esperaban una ocasión para revelarse. Me llenaba de elevados conceptos, de honor y de afecto. Pero el crimen me ha degradado y me ha convertido en algo más despreciable que las peores alimañas. No existe una sola falta, una sola desdicha, una sola miseria en todo el mundo que pueda compararse con las mías. Cuando repaso la horrenda sucesión de crímenes, me parece incomprensible que sea yo la misma criatura cuyos pensamientos estaban antes llenos de sublimes imágenes que hablaban de la belleza y la magnificencia del bien. Así ha sucedido. El ángel rebelde se convirtió en un monstruoso diablo, pero hasta ese enemigo de Dios y de los hombres cuenta, en su desolación, con amigos y compañeros. Yo estoy solo. «Usted que se llama amigo de Frankenstein», continuó el monstruo, «parece estar enterado de mis crímenes y mis desgracias, pero por mucho que él le haya contado, es imposible hacerse la idea de los días y meses en que he soportado mi miseria, consumido por vanas e irrealizables pasiones, pues, aunque destruyera las esperanzas de mi Creador, no por ello mis deseos quedaban realizados. Muy al contrario, día tras día crecían en ardor e insatisfacción. Deseaba el amor y la amistad, pero me eran cotidianamente negados. ¿No es esto una cruel injusticia? ¿Debo acaso ser considerado como el único criminal cuando todos los humanos han pecado contra mí? ¿Por qué no desprecia usted a Félix,
que me arrojó de su lado con horror y asco? ¿Por qué no maldice al campesino que disparó sobre mí, que acababa de salvar la vida de su hija? No, para usted ellos son seres llenos de pureza. Yo, el miserable, el proscrito, soy tan solo un monstruo hecho para ser golpeado e injuriado. Hasta en este momento, cuando siento el arrepentimiento de mis crímenes, no puedo evitar que la sangre hierva en mis venas ante el recuerdo de tanta injusticia. Pero me equivoco al rebelarme. Es cierto, ay de mí, que soy un asesino. He sacrificado a seres afables e indefensos. He estrangulado despiadadamente a inocentes chiquillos, sorprendiéndoles en su sueño, y he oprimido con mis manos la garganta de una muchacha que jamás me había causado ningún mal. He arrastrado a mi creador a la miseria y a la desesperación, cuando era un hombre excepcional, símbolo viviente de todo cuanto los humanos poseen de admirable. Le he acosado hasta haberle convertido en esto. Aquí yace ahora, pálido y helado por la muerte. Me desprecia usted, pero la repulsión que experimenta no iguala a la que siento por mí mismo. Contemplo las manos que lo han llevado a cabo. Pienso en el corazón que concibió tales monstruosidades y aguardo anhelante el momento en que estas manos malditas permanezcan quietas para toda la eternidad y mis actos no vuelvan a torturarme. No tema usted, no cometeré más crímenes. Mi tarea ha terminado. Ni su vida ni la de ningún otro ser humano son necesarias ya para que se cumpla lo que debe cumplirse. Bastará con una sola existencia, la mía, y no tardaré en efectuar esta inmolación. Dejaré su navío, tomaré el trineo que me ha conducido hasta aquí y me dirigiré al más alejado y septentrional lugar del hemisferio. Ahí recogeré todo cuanto pueda arder para construir una pira en la que pueda consumirse mi mísero cuerpo. De este modo nadie podrá hallar mis restos, y ningún investigador tendrá la desdichada idea de crear un ser semejante a mí. Pronto moriré. Ya jamás volveré a sentir la tortura de los remordimientos y nunca me poseerán ya sentimientos insatisfechos e insaciables. El hombre que me creó ya no existe, y cuando también yo haya muerto, nuestro recuerdo desaparecerá de la memoria de los hombres. Jamás contemplaré de nuevo el sol y las estrellas. Jamás sentiré de nuevo sobre mi rostro la fresca caricia del viento. La luz, las sensaciones, los pensamientos, todo desaparecerá, y solo entonces podré alcanzar la felicidad. Años atrás, cuando las más atrayentes visiones que puede ofrecer el mundo aparecieron por primera vez ante mis ojos, cuando gocé la calidez vivificante del verano, cuando escuché el rumor de las hojas y el cantar de los pájaros, todas aquellas cosas que lo fueron todo para mí, la idea de la muerte me hacía llorar. Ahora esa muerte que entonces hubiera rechazado ha llegado a ser mi última esperanza de consuelo. Emponzoñado por mis crímenes, acosado por los amargos remordimientos, solo en la muerte hallaré reposo. Adiós, le dejo. Es usted el último hombre que ve en mis ojos. Adiós también a ti, Frankenstein. Si aún vivieras y desearas todavía satisfacer en mí tu venganza, habrías de saber que la has logrado mucho mejor, dejándome conservar la vida que aniquilándome. Pero me equivoco al acusarte. Deseabas mi muerte para evitar que siguiera cometiendo crímenes, quizá más horrendos todavía. Y pese a ello, si por alguna razón desconocida la muerte me ha privado de la posibilidad de oír y pensar, te comunico que no podías haber logrado una mejor venganza. Has sufrido inmensamente, pero mis torturas han sido mucho mayores aún, pues los zarpazos del remordimiento no dejarán de acosarme y de encontrar mis heridas hasta que mi aniquilación los acalle para siempre. Pronto, concluyó con apesadumbrado y solemne entusiasmo, moriré a mi vez y dejaré de sufrir
como lo he hecho hasta ahora. Pronto se extinguirá el fuego que me atormenta. Ascenderé triunfante a mi pira y exultaré de júbilo en la tortura de las llamas. Lentamente su brillo se irá apagando y el viento esparcerá mis cenizas por el mar. Mi espíritu descansará en paz allí donde, si es todavía consciente, todo habrá sin duda cambiado. Dichas estas palabras, se arrojó por la ventana del camarote a un témpano que flotaba al costado del navío y en el que había dejado su trineo. Las olas se lo llevaron enseguida y se perdió, a lo lejos, en la oscuridad de la noche. Agradecemos al FONCA, Sistema de Apoyos a la Creación y Proyectos Culturales, el apoyo proporcionado para la realización de este audiolibro.